Continuamos a esta hora en agenda parlamentaria, siendo las 5 de la tarde con 32 minutos. Antes de ir a la pausa, les habíamos anunciado el evento, el liderazgo de enfermería para el cambio, con lo cual vamos a ir luego. Primero vamos a analizar lo que fue la mesa de trabajo, fortalecimiento de las municipalidades de centros poblados, de la Comisión de Descentralización del congresista Carlos Domínguez, que preside pues esta Comisión de Descentralización. Adelante, por favor, señor director. Buenos días con todos. Muchas gracias por seguir avanzando este importante tema, pero continúen, por favor, continúen. ¿Quién está a uso de la palabra? Bueno, entonces resumir tu intervención para que sí, lo que yo decía es porque, o sea, cuál fue el criterio porque que no se haya incluido el impuesto predial y el impuesto de alcabala en el artículo 133, que cuáles son los recursos de las municipalidades de centros poblados. Entonces lo que yo básicamente decía, bueno, me dijeron que era porque un tema que el Tribunal Fiscal había dicho que estos tributos no eran delegales, pero la propuesta del congresista es que si tú modificas la ley de tributación municipal, son perfectamente delegales a los centros poblados. Y es más, en la propuesta del congresista está que se modifique el artículo 8 y el artículo 29 de la ley de tributación municipal para que este impuesto sea delegable a las municipalidades de los centros poblados. Eso sería todo. Bueno, buenos días. Quisiera hacer una observación a la agenda para empezar. En el orden del día no está considerado el proyecto de ley de mi congresista, la 1543. La razón es sencilla, o sea, es posterior al dictamen. En todo caso, en el momento que se debate en el Pleno puede ser acumulado, pero si hay nuevos puntos de vista se pueden incorporar. Ese es el sentido de la invitación. Ya referente al artículo 133, coincido con mi compañero que está a mi izquierda, John, en el punto que dice: a este efecto las municipalidades provinciales y distritales incorporarán anualmente en su presupuesto institucional de apertura los recursos económicos a favor de las municipalidades de los centros poblados. Me parece que sería una buena propuesta incorporarlos y ya establecer como para que posteriormente estas municipalidades de centros poblados no carezcan de recursos a mediados de año o en el transcurso, como pasó en el 2007, cuando el fenómeno del niño no llegó recursos de nada y solamente fue centralizado en las provinciales y no llegó nada para los centros poblados. Ese sería mi punto de vista. ¿Algún otro asesor que desea tomar la palabra? Sí, en la medida de la intervención anterior, donde el congresista no estuvo presente, señalaba que el proyecto de ley de la congresista Ponce proponía incorporar en los presupuestos de las municipalidades distritales y provinciales una partida para los centros poblados. Entonces, acabo de pensar también de que eso sería un buen filtro para las autoridades municipales, distritales y provinciales, en el sentido de que si ya está incorporado en el presupuesto una partida para los centros poblados, es decir, en virtud del porcentaje que hayan determinado entregar, la autoridad estaría impedida de usar esa partida para cualquier otro fin, porque sabría que estaría incurriendo en malversación de fondos. Entonces, de esa manera garantizamos también que es la finalidad de que los centros poblados puedan contar con los recursos. Entonces, le pediría que por favor reconsideren que se incorpore en el dictamen la incorporación de una partida presupuestal para los centros poblados. O en todo caso también, en la línea, como dijo la compañera, que nos expliquen las razones por las cuales se omitió esas partes del proyecto de ley. ¿Sí? Gracias. ¿Algún otro asesor que desee tomar la palabra? Sobre lo que acaba de mencionar el asesor de mi colega Ponce, yo quisiera escuchar al señor Gonzalo Neira su apreciación, porque si bien es cierto, el Congreso no puede generar iniciativa de gasto, ¿cómo podríamos en todo caso enmarcar para poder darle en todo caso un soporte a las municipalidades de centros poblados? No sé, quisiera por favor escuchar sobre el tema. Ok. Aquí hay un tema muy importante. ¿Cuál es la propuesta? Que el gobierno nacional
el presupuesto público otorgue una partida presupuestal a las municipalidades de centro poblado, o que el municipio delegante le dé un porcentaje? Lo segundo, que las municipalidades distritales... Bueno, en ese tema es un tema interno de las municipalidades. Las municipalidades acuerdan mediante su consejo el monto de presupuesto que le dan en función a sus necesidades, ¿no? Ahora, el hecho de que no lo materialicen ya es otro tema, ¿no? Obviamente, nosotros no regulamos esa parte, ¿no? Ese es ya un asunto interno de las municipalidades. Si las municipalidades acuerdan hacerlo, pues lo harán, ¿no? Pero el Ministerio de Economía y Finanzas regula directamente lo que es el gobierno local. Ese es un tema que ya no tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La otra propuesta que mencioné sí es totalmente inviable, ¿no? Es la propuesta del Nacional a los centros poblados, ¿no? No, okay. Y en relación al tema del impuesto predial, recuerden que el impuesto predial no es un impuesto local, ¿no? El impuesto predial es un impuesto nacional que el gobierno nacional le otorga el beneficio a los gobiernos locales, ¿no? Y por lo tanto, una norma, todo esto se ciña a lo que es el código tributario, ¿no? Yo no sé, pero hasta donde tengo entendido, la cesión de autoridad o de potestades a las municipalidades de centro poblados está en función a la provisión de servicios locales, y los servicios locales se financian con lo que es las tasas, las contribuciones, todo lo que no es no tributario, ¿no? Es donde hay un tema de contraprestación. Yo te recojo la basura, pero sin embargo te cobro una tasa, te cobro un arbitrio, ¿no? Y esa es la naturaleza, pues, de la delegación de servicios, ¿no? Ahora, si es en el tema de impuestos, otro tema, más complicado. Gonzalo, o sea, en el tema netamente del impuesto predial, ¿descartas esa posibilidad? Totalmente, ese es imposible, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y no solamente sobre la base del 776, ¿no?, que es la Ley de Tributación Municipal, sino que eso está mucho más arriba, está en el tema de, no sé, pues, un montón de normas que han asegurado que la función de imponer impuestos es un tema exclusivo del nivel nacional, ¿ya? Eso está en la LOPE, está en la Constitución, está en todo lado. ¿Ya? Incluirlo acá sería ideal, ¿no? Porque hay una vinculación entre pagar impuestos y recibir servicios, pero no es fácil. O sea, no están, tendríamos que, no sé, irnos hasta la Constitución, ¿ya? Lo que sí es altamente viable, como les dije antes, es, pues, arbitrios y tasas con una vinculación con la prestación de servicios. Y hay una contraprestación, y sería ideal, ¿no? Por un lado, incentivas al ciudadano a que pague el costo del servicio, y por otro lado, tú le tienes la posibilidad de cubrir esos costos, ¿no? Ahora, el tema de Alcabala me imagino que debe ser similar, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Okay. ¿Alguna intervención más? Sí, continúe, por favor. Sí, cuando yo pregunté básicamente por qué habían quitado el tema del impuesto predial, lo que me dijeron es porque un tema de que el tribunal fiscal decía que no era delegable, pero yo, o sea, he revisado la norma y tal vez lo podrían hacer, ver si es posible, porque básicamente lo que yo he visto o hemos revisado en el despacho es básicamente modificar la ley de tributación municipal, porque ahí se establece que el impuesto predial es la recaudación, administración y fiscalización del impuesto, corresponde a la municipalidad distrital, y de acuerdo a lo que hemos revisado básicamente es modificar esta norma, el artículo 8 y el artículo 29, y sería perfectamente posible que las municipalidades de los centros poblados lo puedan recaudar, administrar y fiscalizar. Me parece interesante lo establecido. Me gustaría también ver el tema del Tribunal Constitucional para ver si se contrapone o no, porque ya tenemos, pues, quisiéramos que la comisión analice este tema del tribunal. No descarto la posibilidad, pero busquemos enmarcarnos, ¿no?, dentro del contexto legal
permisible, ¿no? Si algún asesor más, sí, Fernando. Sobre el punto creo que hay que tener en cuenta también, hay un problema de doctrina tributaria, de código y de legislación tributaria, hay una materia ahí. Pero yo quisiera dar cuenta también de que hay un problema de orden práctico, y es que en los sitios que hay municipalidades de centro poblado, no estoy pensando en Santa Isabel de Huachipa, sino en los espacios rurales, no tenemos catastro, no tenemos suficiente urbanización, son zonas dispersas y no necesariamente, no sé cómo implementaríamos el predial. O sea, hay un problema doctrinario, pero también hay un problema de orden práctico, técnico, de cómo se implementaría eso, ¿no? Que hay que considerarlo, ¿no? Porque fuera de las grandes ciudades, catastros, predios y alcabalas donde es posible cubrir, si no me equivoco, los que tienen recursos ordinarios propios son las 120 municipalidades más grandes, que son las que están en las grandes ciudades, o sea, están en Lima, Arequipa, ¿no? Y que tienen recursos recaudatorios propios, o sea, tienen predial, tienen alcabala y tienen esa. Fuera de eso, hay una posibilidad práctica de implementarlo. Ese es un problema que no hemos resuelto a nivel de ingresos propios de las municipalidades, ¿no? Pero, en fin, hay que ver el problema doctrinario y el problema de orden práctico también, porque se podría delegar que cobren el predial, pero ¿a quién y cómo? No lo sé. Ok, nada más. Sí, ¿quién quiere usar la palabra? Continúa dirigiendo para sí, que por favor. ¿No? Continúa, por favor. Sí, John. Ok, 2 puntos. El primero, como bien lo ha manifestado el señor representante del MEF, las decisiones que adopten los consejos municipales y provinciales pues son netamente de competencia interna. Entonces, si ellos deciden incorporar en su presupuesto una partida para los centros poblados, al parecer no hay ningún inconveniente y no estaríamos contraveniendo ninguna norma. Eso es como primer punto. La única diferencia es que estaría más ordenado a dejarle la discrecionalidad de decir que solo un porcentaje, ¿no?, cada mes. Y como dijo acá el compañero que está al lado, efectivamente, evitaríamos que a mitad de año o el semestre se vayan agotando los recursos porque ya están destinados. Como segundo punto, y eso por favor pediría que lo tomen en reconsideración, de que se incorporen en el presupuesto, como dice el proyecto de ley 181 de la congresista Ponce. Como segundo punto, me quedó una duda cuando intervino el asesor del congresista Lizana. Yo coincido con él, quienes están llanos a atender de manera inmediata las necesidades de los centros poblados son las municipalidades distritales. Yo no sé en qué medida las municipalidades provinciales podrían asignar recursos a los centros poblados, si son efectivamente las municipales distritales las que tienen las más cercanas. Entonces, ¿en virtud de qué o mérito de qué una municipalidad provincial podría transferir recursos a un centro poblado? Creo que los llamados a eso son las municipalidades distritales, las que tendrían que incorporar en su presupuesto y no las provinciales. Salvo mejor parecer, ¿no? Pero en todo caso no entiendo por qué la provincial podría destinar, y en todo caso ubiquémonos un poco en la posición del centro poblado. Él estaría a la expectativa de quién va a incorporar, la distrital o la provincial. Ambos, no sé. Entonces, para evitar ese interrogante en ellos, que esté incorporado aquí en el dictamen, que sean las distritales las que finalmente la incorporen en su presupuesto. Ahora, claro, la pregunta sería: no tengo recursos, el que tiene es el provincial, pero en todo caso ahí habría que ver una coordinación entre distrital y provincial para que le transfiera y sea finalmente solo una, que sería, yo creo, los llamados las distritales, quienes le transfieran los recursos, pero incorporando en su presupuesto, ¿no? Y no dejándolo como está ahora a una discrecionalidad. Gracias. Que valdría la pena conversarlo, y es un problema de diseño. Como tú bien dices, las competencias que se entregan o las facultades que se entregan a las municipalidades del centro poblado son competencias propias de la municipalidad distrital. Y la provincial no le entrega competencias, se las entrega, pero quien crea con la opinión es la provincial. Ahora, si uno ve presupuestariamente,
como las entregas de fondos no están atadas al ejercicio de facultades, sino hablan de un porcentaje, uno encuentra que las provinciales y las distritales les entregan ambas a las municipalidades de centro poblado, pero porque no están atadas a las facultades. Y el tercer problema es el siguiente: hay provincias en las cuales, por ejemplo, uno piensa en zonas de Cajamarca o de Puno o de Huancavelica o de Ancash, en la cual en una provincia tenemos varias municipalidades de centro poblado, y hay casos de distritos también en las cuales hay más de una municipalidad de centro poblado, y entonces la segmentación de presupuesto resulta bien compleja para ver cómo se hace eso, ¿no? Porque si solamente lo vas a atar a la distrital en muchos casos solamente tiene sus 8 UITs mensuales, y por lo tanto si de ahí vas a sacar un porcentaje para las municipalidades de centro poblado, es difícil. Y con esto termino. El problema es que cuando paseamos por la información presupuestal colgada en la página web, tenemos lo que cada uno dispone para esa partida, pero no tenemos el detalle fino de cuántas municipalidades de centro poblado hay, a quienes les toca qué, y entonces es difícil. Hay un problema de diseño de gobierno local ahí también que tiene que ser considerado, ¿no? Entonces, esos criterios son necesarios tener en cuenta, que son criterios muy importantes de gestión pública para ver cómo podemos mejorar este aspecto, ¿no? Sí, como comentario final, Gonzalo nos quiere dar unos aportes. Gonzalo, tienes la palabra. A mí me gustaría complementar en relación al tema del impuesto predial. En general, la teoría económica y lo que se aplica por lo que es la política económica en relación a la recaudación de impuestos, el impuesto es un instrumento del gobierno, ¿no? De los niveles de gobierno, ¿no? El Perú tiene una estrategia de tener centralizado la recaudación de impuestos y también la generación de impuestos. Entregar la recaudación, digamos, a los centros poblados me parece, no sé, desde el punto de vista de generar ingresos puede tener muy buenas intenciones, pero hay que ver en cuenta la realidad, porque toda norma tiene que tener en cuenta la realidad, ¿no? En el Perú, 180 municipalidades el año 2017 recaudaron en impuesto predial cero. Que eso representa, no sé, más del 50% de municipios, porque tenemos 1874, creo. Y un 25% de municipalidades recaudaron entre 1 y 100 soles. O sea, yo me pregunto, ¿qué proporción, o sea, qué nivel de recursos vamos a entregarle a los centros poblados? Y estamos hablando de gobiernos de distritos, ¿no? O sea, en la práctica, entregarles, no sé, teniendo en cuenta que es imposible, además de eso, no sería un instrumento de financiación efectivo, porque el impuesto predial se concentra en 3 departamentos: en Lima, en Arequipa, Trujillo y un poco Piura, ¿no? Que son los departamentos, pues, donde existe la menor cantidad de centros poblados. En Lima existe, de acuerdo a la estadística, 57 centros poblados, que no sé qué proporción será de 2.800 que existen en todo el país, ¿no? Ojo, esto asumiendo de que podría ser viable, ¿no? Pero, de nuevo repito, el tema tributario es un tema bien complejo, es un tema que está, no sé, pues desde el año 90 establecido que es un tema eminentemente centralizado, y no solamente eso, que es una atribución específica del nivel de gobierno. Y los gobiernos locales, los gobiernos de centros poblados no son centros poblados. O sea, usando una terminología de la administración pública, puede ser de repente entidades desconcentradas o qué sé yo, agencias municipales, como las llaman en otros países, ¿no? Eso es muy importante, sería muy importante tomarlo en cuenta a la hora de ver este tema. Muchas gracias. Sí. Ok, Waldo.
pequeño comentario. Miren, nosotros somos testigos, por ejemplo, lo que pasa en Lima Metropolitana, o sea, en la ciudad de Lima, los distritos metropolitanos en Lima. Y para el cobro del impuesto predial y de arbitrios, tienen que desarrollar una serie de campañas, porque no tenemos una cultura de pago, obviamente, de nuestras obligaciones con la ciudad. Entonces, tienen que haber amnistías, tienen que haber sorteos de productos, de vehículos, para que la gente se sienta estimulada a pagar. Todo eso demanda una infraestructura institucional que permita hacer un cobro por un impuesto que no es un retributo a un servicio que yo recibo. Porque es distinto, por ejemplo, que la gente vaya y pague por una partida, porque si no pago no recibo la partida, pero con el tributo no. Entonces, la gente no paga tributos y sencillamente puede ser perseguido por la ejecución coactiva y finalmente termina siendo amnistiado. Porque lo que importa es que si debo 100, finalmente me amnistían el 50%, ya pago 50 y saldada la deuda. Entonces, todo eso, esa carencia de una institucionalidad de cobranza, una falta de cultura de pago de las obligaciones con la ciudad, no puede desplazarse a los centros poblados, y menos a los centros poblados rurales. Entonces yo vería un poco complicado institucionalizar lo que propone el congresista, ¿no? Bueno, agradeciendo a cada uno de los asesores y funcionarios que han participado en esta mesa de trabajo denominada Fortalecimiento de las Municipalidades del Centro Poblado, y agradeciendo también los brillantes aportes que han hecho, tomando en consideración la necesidad que se tienen de mejorar la atención para la población que está en estos centros poblados. Bueno, como acto seguido, traslado la palabra a nuestro presidente de la comisión, para quien solicito pueda dar la clausura a este evento. Sí, muchas gracias, Cecilia. Yo quiero agradecer a todas las personas que son partícipes de este importante mesa de trabajo, agradecer a los representantes, a Gonzalo Neira, de parte del representante del MEF, también a Guillermo Loli, representante de PCM, y también a los asesores de la Comisión de Presupuesto, y a todos los asesores que son miembros de esta importante comisión y que especialmente tienen sus proyectos encaminados. Yo lo que quiero, como primera mesa de trabajo, porque quiero dejar claro que la prioridad de esta comisión va a ser también ver el tema de los centros poblados. Es algo que ya sí viene siendo postergado por mucho tiempo y tenemos que buscar alternativa de solución. Yo lo que quisiera para la siguiente mesa de trabajo pedirle a los representantes del MEF y también de PCM, ¿qué alternativas adicionales podemos tener para mejorar a los centros poblados formalizados? Estamos hablando de promedio de 2.302 municipalidades de centros poblados formalizados. ¿Qué alternativas o qué sugerencias dentro de su campo de acción ustedes podrían brindar para que realmente estas municipalidades de centros poblados no estén en el olvido? O sea, de verdad que hay que también entender cómo se maneja políticamente, porque todo parte de ahí, porque una municipalidad provincial gana un tal partido, o distrital o provincial, si es que los centros poblados no se acondicionan a como quieren que funcionen, definitivamente están divorciados. Sería suerte que los centros poblados sean del mismo partido o movimiento, y eso genera pues retraso para estos centros poblados. Por ahí yo creo que de alguna otra manera tenemos que buscar una orientación de que estos centros poblados tengan esa independencia, desde la manera hasta cómo son elegidos, porque dependen de las municipalidades. Entonces, busquemos alternativa de solución. Yo quisiera, por favor, sus aportes por parte de ustedes, que va a ser enriquecedor para esta comisión, y de todos los asesores. La idea es seguir fortaleciendo. El tema de los impuestos prediales no me parece descabellado. Todo depende de una cultura tributaria, de concientizar a la población,
y creo que es una etapa donde, cómo no, si tiene esta alternativa, ese centro poblado no va a tratar de concientizar y saber la población de que si ellos pagan sus impuestos prediales, van a contribuir al desarrollo de su mismo centro poblado. Entonces, eso se llama cultura tributaria. Entonces, de alguna otra manera, si existe la posibilidad que pueda ser incorporado sin contravenir lo que dice también el tema del Tribunal Constitucional, son aportes que van a ayudar a mejorar a los centros poblados. Yo en ese sentido sí quisiera tener siempre la idea y la capacidad de poder fortalecer este importante dictamen. O sea, hay un dictamen actualmente, pero puede ser modificado ya el debate en el Pleno del Congreso, pero necesitamos el aporte de todos. Yo de verdad agradezco de antemano y las ideas que podamos aportar de cada asesor, de cada despacho, de cada colega congresista por parte del Ejecutivo, bienvenido sea. Queremos de verdad ayudar a los centros poblados y esa es la primera disposición que estamos tomando como comisión de descentralización. Yo doy por clausurado esta reunión y agradezco a todos los asistentes. Muchas gracias. Bien, 5 de la tarde con 57 minutos hemos tenido esta mesa de trabajo del congresista Carlos Domínguez. A continuación vamos a trasladarnos al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.